Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra clase del día de hoy, continuando con uno de los temas del sistema hemolinfopoyético. Ya en clases anteriores vimos dos tipos de leucemias, la leucemia mieloide aguda, también así la leucemia mieloide crónica. A modo de repaso de lo que serían las leucemias, vamos a ver un poquito que independientemente de las leucemias, de que ellas sean primarias o secundarias, vemos que estas leucemias agudas, lo que le caracteriza en sí sería la parada en la maduración de las células, que serían la formación de blastos. Entonces, lo que caracteriza en sí a las leucemias agudas, entonces sería la formación de blastos y también la multiplicación de estas formas jóvenes en ocupación e infiltración por estas. Entonces, esta proliferación de blastos lo que hace es estacionan su desenvolvimiento en un periodo precoz. Entonces, tenemos células jóvenes, células inmaduras, y también estos tienen un potencial replicativo importante, lo que hace con que tengan distintos estadios en la leucemia aguda, o sea, con respecto a la ocupación. Primeramente vemos que la médula ósea se ve ocupada por estos blastos neoplásicos. Ya también vemos que existe una supresión, una disminución en el desenvolvimiento de de los otros tipos celulares. Estos blastos son capaces de secretar ciertas citocinas que inducen a con que haya fibrosis medular, lo que podría generar pancitopenia, ya que eh, hay disminución de la formación de las demás células. También posteriormente ya estos blastos no solo se localizan en la médula ósea, sino también en distintos órganos, también en la corriente sanguínea. Entonces, debido a eso, muchas veces en la historia natural de la enfermedad de las leucemias agudas, vemos que se plantea un pronóstico malo, pero ya felizmente debido a al arsenal de tratamiento que va apareciendo, entonces hace con que haya una gran chance de remisión de la enfermedad. Ya entonces entrando en lo que sería nuestra clase de hoy, vemos que las leucemias linfoides también podrían ser llamadas leucemia linfocítica, leucemia linfoblástica aguda. Entonces, todos esos nombres generalmente se utilizan. En este caso, vemos que existe la proliferación de linfoblastos, en donde vemos que el linfoblasto en cuestión puede ser ya precursor de, ya sea de linfocitos B, que suele ser en la mayoría de los casos y que tiene un mejor pronóstico, un pronóstico más favorable, y también, o también podría ser precursor de linfocitos T. Entonces, eso sería lo que caracteriza a las leucemias linfoides agudas. Ya entrando en lo que sería la epidemiología de la enfermedad, vemos que sería la neoplasia más frecuente en la infancia, constituye un 35 a 45 a 40% de los cánceres en la edad pediátrica. Entonces, esto más bien ustedes van a ver en pediatría con una incidencia anual de 3 a 4 casos por cada 100.000 niños.
menores de 15 años. Se puede presentar en todas las edades, pero presenta un pico entre los 4 a 6 años y es algo más frecuente en varones. Esto no significa de que también se pueda presentar en adultos, pero cuando se presenta en adultos suele tener un pronóstico más sombrío. Ya con respecto a la etiología, vemos que existe una etiología variable, lo mismo que ya fuimos viendo en las clases anteriores de causas ambientales, con la radiación ionizante, con agentes alquilantes, con productos químicos, también alteraciones genéticas, una de ellas la trisomía 21, también la anemia de Fanconi, la más frecuente suele ser la asociada a la trisomía 21. También ciertas traslocaciones cromosómicas, ya como vimos en la leucemia mieloide crónica, la participación del cromosoma Filadelfia con la traslocación 922, que suele ser más característica en realidad de la leucemia mieloide crónica, pero también puede verse en otros tipos de leucemia. Ya con respecto a las manifestaciones clínicas, suelen ser bastante similares las manifestaciones clínicas. Aquí lo que nos diferencia, como ya les había mencionado, sería la franja etaria, o sea, la edad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, entonces vemos que se presenta con un síndrome anémico, en donde vamos a ver decaimiento del estado general o fatiga importante, palidez, eso al examen físico. Ya como síntomas, entonces, un decaimiento del estado general, fatiga importante. También así un síndrome hemorrágico con presencia de sangrados, eso podría verse como epistaxis o también como gingivorragias. Un síndrome febril que suele ser un síndrome febril agudo con fiebre de menos de 15 días de evolución. También así un síndrome tumoral con presencia de masas tumorales en distintas localizaciones. Eso podría verse con presencia de linfonodos, también con un aumento en el tamaño ya sea del vaso o del hígado. Vemos que entre las manifestaciones clínicas más frecuentes tenemos fatiga o debilidad como la más común en un 92% de los casos. También el dolor óseo o articular en las distintas articulaciones en un 80% de los casos. Podría verse también fiebre, eso como les dije, con menos de 15 días de evolución. También pérdida de peso, masas anormales, presencia de púrpuras en distintas localizaciones en la piel, presencia de hemorragias, infecciones asociadas, esplenomegalia, también un punto importante. Adenopatías, la hepatomegalia y el dolor a la presión external. En este caso, con respecto a los dolores articulares, suele ser más frecuente en distintas articulaciones que en la región del esternón nada más. Los órganos comprometidos, en este caso vemos que existe un compromiso osteoarticular con los dolores articulares, sería como un síndrome poliarticular. También vemos que existe un compromiso del sistema nervioso central, eso ya generalmente en etapas más avanzadas. Podría verse un compromiso genitourinario más en varones con afectación testicular y también compromiso cutáneo. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas que vamos a ver,
suelen ser bastante similares con las demás leucemias que ya fuimos viendo con respecto al síndrome anémico, con respecto a las manifestaciones generales que podría verse como fiebre, también presencia de sangrados, ya sean epistaxis o gingivorragias. Ya entre los estudios complementarios como diagnósticos, vemos que aquí también el estudio predominante sería el hemograma. En el hemograma lo que vamos a encontrar sería también anemia con una hemoglobina menor a 10, que generalmente suele ser normocítica, normocrómica. También presencia de leucocitos de 100 a 1000 por microlitro. Neutropenia. La neutropenia puede ser de grado variable. Entonces, primeramente, leucopenia y eso asociado a neutropenia, que puede ser de grado variable. Las plaquetas también se ven afectadas en este caso, que pueden estar desde la normalidad hasta casi ausentes en algunos casos. Ya con los demás estudios que nos podrían servir para el diagnóstico, en realidad, en todos estos tipos de patologías, lo ideal siempre es realizar una punción de aspiración de la médula ósea, realizar un estudio anatomopatológico. En el mielograma lo que vamos a encontrar sería, con respecto a la morfología de los blastos, vemos en este caso blastos de tamaños menores, que sería una diferencia importante con la leucemia mieloide aguda. En este caso, entonces, en la leucemia linfoide aguda vemos presencia de blastos en un porcentaje importante, pero de tamaños menores. Con respecto a la citoquímica, con respecto a la tinción, vemos presencia de PAS positivo, que es lo que caracteriza a la leucemia linfoide aguda. Y también con respecto al estudio de inmunofenotipo, vemos presencia de un antígeno CALLA, que sería el CD10, el antígeno CALLA positivo. Entonces, eso más bien es lo que caracteriza predominantemente a las leucemias linfoides agudas. Ya con respecto a la clasificación, vemos que tenemos 3 tipos. Eso más bien varían de acuerdo ya sea al tamaño celular o a la conformación celular. Ya con respecto a los factores pronósticos, vemos que vamos a tener un pronóstico favorable con respecto a la edad. Tiene un pronóstico favorable en niños de 1 a 9 años y también en algunos casos en adultos de 16 a 35 años. Con respecto al sexo, en el sexo femenino, cuando no exista infiltración en el sistema nervioso central, cuando tenemos un valor de leucocitos de inicio menor a 20.000, en el inmunofenotipo que sea del linaje de linfocitos B, con presencia del CD10 del antígeno CALLA, en la citogenética, con presencia de hiperploida, con presencia de células funcionantes mayor a 50, y que tengamos un porcentaje reducido de blastos, o sea, de células inmaduras en la médula ósea, ya eso después de iniciado el tratamiento. Ya vemos que hay un pronóstico favorable en niños menores a 1 año o mayores de 10 años y también en adultos mayores a 35 años, generalmente un pronóstico desfavorable en el sexo masculino
cuando existe infiltración del sistema nervioso central, con leucocitos inicialmente con un valor superior a 50.000 en el inmunofenotipo que sea del linaje de células T. Como ya les había mencionado, tiene mejor pronóstico el inmunofenotipo de células B, el linfocitos B. En la citogenética que vayamos a encontrar presencia de hipodiplopía, sería cuando existen células, una disminución importante de células funcionantes y también presencia de traslocación cromosómica, en este caso traslocación del cromosoma 922 del cromosoma Filadelfia, y que haya un porcentaje importante con un valor superior al 20% en la médula ósea de blastos, eso a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento. Ya con respecto al tratamiento, el tratamiento en sí es un tratamiento quimioterápico que tiene distintos estadios. Con respecto a los estadios, vemos primeramente el estadio de inducción, de remisión, que tiene un periodo de 4 semanas y eso se realiza con distintos antineoplásicos como la ciclofosfamida, también prednisona, la vincristina y la daunorubicina. También como coadyuvante se utiliza la asparaginasa, eso más bien ya como soporte. Ya en el estadio de intensificación, que sería más bien como prolongar por un periodo de más semanas el estadio de inducción, en este caso el objetivo sería de reducir la masa de células leucémicas antes que aparezca resistencia a las distintas drogas. También el tratamiento del sistema nervioso central como un tratamiento profiláctico, eso generalmente se realiza utilizando quimioterapia intratecal, dicha quimioterapia con el metotrexato intratecal. También sería una opción la realización de radioterapia cráneoespinal y ya posteriormente solo la radioterapia craneal. Y ya por último, la terapia de continuación. En ese caso, el tratamiento más utilizado suele ser con el metotrexato. Suele ser un tratamiento semanal, eso asociado a las 6 mercaptopurina diaria. En general, el tratamiento en ese caso ya es por vía oral. Se utiliza el tratamiento con el metotrexato semanal, entonces, y a eso asociado a las 6 mercaptopurina en forma diaria. Eso ya tratamiento por vía oral. Eso entonces sería un tratamiento de inicio y obviamente que posterior a eso se realizan los estudios como para estudio de recidivas. Ya el tratamiento en sí podrían tener ciertas complicaciones. Vemos que la infección es la complicación más frecuente y esta suele estar asociada a una neutropenia febril en muchos casos. También podría haber recaída, que es la complicación más temida, y vemos que se presenta en un 25 a 30% de los casos, la recaída. Entonces siempre en un cierto tiempo se debe de hacer un estudio como para valorar si existe o no recaída. También ciertos efectos tardíos del tratamiento, como secuela a nivel del sistema nervioso central, también al nivel del crecimiento, esto en los niños, a nivel del aparato cardiovascular y las gónadas. Y también podría verse como segunda malignidad. Eso suele ser menos frecuente que en los tumores sólidos. Lo más frecuente suele ser la presencia de tumores a nivel cerebral en esos casos.
en el caso de que hubiere. Vemos que la leucemia linfoide aguda del adulto, en este caso, comparte algunas características con la leucemia linfoide aguda de la infancia. Vemos que en el adulto generalmente se presenta a una edad de inicio que serían en un promedio de 50 años, aunque un tercio de ellos puede presentarse en más de 60 años al diagnóstico. Vemos que su presentación por lo general suele ser subaguda, no siempre, en este caso en los adultos no suele ser aguda, con algunas semanas de evolución y ya con infiltración difusa a distintos órganos linfoides. Vemos que para el diagnóstico, en este caso, el frotis de sangre periférica, obviamente que siempre, primeramente un hemograma, ya el frotis de sangre periférica, en ese caso, los dos suelen ser suficientes para establecer el diagnóstico. Estos se confirman ya con los demás métodos mencionados como el mielograma, la citoquímica y el inmunofenotipo. Ya con el esquema de tratamiento posterior al diagnóstico, en estos pacientes, en esta franja etaria, vemos que la tasa de curación suele ser de 25 a 40%. La mayoría de los pacientes suelen presentar recaída. Vemos que entonces en este caso el éxito del tratamiento suele ser menor. Vemos que tienen una media de sobrevida de 8 a 16 meses en esta franja etaria. Entonces, lo ideal sería de intentar el trasplante en este grupo etario cuando ya se obtiene la primera remisión completa. Entonces, posterior a realizar el primer tratamiento, primeros estadios del primer tratamiento, entonces lo ideal sería plantear ya posteriormente el trasplante de médula ósea. Ya aquí tenemos un caso clínico de un paciente, en este caso un paciente de sexo masculino, 23 años de edad, que acude al servicio de urgencias por un cuadro de 2 meses de evolución de un dolor en flanco derecho irradiado al testículo ipsilateral, o sea que del mismo lado. Este paciente fue tratado como un cólico renal con antiespasmódicos, presentando entonces una mejoría parcial de dicho dolor. Un mes después vemos que consulta nuevamente por reaparición de los dolores y a esto adicionalmente refiere un aumento en el tamaño del testículo del lado afectado. Hablamos del lado derecho. Como antecedente de importancia, el paciente refirió como diagnóstico leucemia linfoblástica aguda. Ese diagnóstico fue realizado hace 5 años y también fue tratado con resolución aparente. Además de eso, el paciente refiere un trauma, un golpe a nivel testicular que coincide con el inicio del cuadro. O sea que 2 meses antes el paciente primeramente presentó un golpe en la región testicular y posterior a eso refiere el inicio del dolor en flanco derecho y también a nivel testicular y aumento del tamaño testicular. Vemos que al examen físico en el paciente se encuentran signos de inflamación, aumento del contenido escrotal del lado derecho, también orquialgia, o sea, dolor en dicha localización y dificultad para la palpación del testículo del lado derecho. El testículo izquierdo sin alteraciones.
Ya posterior a eso, se le solicitan estudios laboratoriales, aquí un hemograma, primeramente, en donde obtenemos una hemoglobina de 13 con un hematocrito de 38%, leucocitos de 20.890 con 17.100 de plaquetas. Entonces, en este caso vemos que hay un importante aumento en los valores de leucocitos, o sea, más de lo normal, y un descenso importante en el número de plaquetas. También así se solicita un ecodoppler testicular que sugiere un hidrocele a tensión. Entonces, ya por eso se decide realizar un tratamiento quirúrgico mediante una hidrocelectomía. O sea que se optó por realizar entonces tratamiento quirúrgico con una hidrocelectomía, obviamente que previamente a eso, poniendo en condiciones al paciente. Ya durante la intervención se observa un hidrocele con el testículo derecho con ciertas características, con cambios inflamatorios crónicos, con consistencia indurada y también abundantes áreas de necrosis y presencia de equimosis. Entonces, ya por ende se lo considera como no viable y también sospechoso de malignidad por las características macroscópicas. Entonces, motivo por el cual se decide realizar una orquiectomía simple derecha. Al examen macroscópico de dicho testículo del lado derecho, vemos que se observa un testículo con superficie externa que corresponde a la túnica vaginalis, con áreas de necrosis y también hemorragias. Dicho paciente toleró bastante bien el procedimiento y posterior a eso fue dado de alta con antibióticos por vía oral. Esa pieza macroscópica del testículo fue enviada a anatomía patológica. En el reporte ya de anatomía patológica vemos que muestra una neoplasia linfoide constituida por linfocitos monótonos de apariencia clonal que comprometen en realidad a todo el testículo, a todo el intersticio testicular, a la túnica vaginalis, el epidídimo y también elementos del cordón de manera difusa y extensa. También los túbulos seminíferos se encontraban parcialmente obliterados, con presencia de células germinales en su luz, esos rodeados por linfocitos neoplásicos y extensas áreas de necrosis. Todo eso fue el informe anatomopatológico. También los márgenes de sección estaban comprometidos y no se reconocía parénquima testicular sano. Entonces, dicha intervención quirúrgica fue primeramente como un tratamiento con la resección total de dicha tumoración. También fueron solicitados marcadores de inmunohistoquímica, en donde reportaron positividad para el CD10, el antígeno CALLA, confirmando entonces con eso el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Ya posterior a eso, el paciente consulta para su control postoperatorio, en donde el paciente permanece con dolor, con presencia de hematoma y también de hisencia de sutura en la localización, y también presencia de signos de infección a nivel del sitio operatorio, entonces con secreción purulenta en dicha localización. Entonces por eso se opta por hospitalizar al paciente.
Ya posterior a la hospitalización, se solicitan los estudios complementarios para poder continuar el manejo. Vemos que entre los estudios laboratoriales solicitados en el hemograma, con presencia de leucocitos de 127.000, con 99% de células inmaduras, que serían blastos, una anemia importante con una hemoglobina de 5.8 y también trombocitopenia con plaquetas de 33.000 en ese caso. Urea de 24 y creatinina de 2.7. En realidad, en ese caso, la creatinina aumentaba. Entonces, posterior a eso, se traslada al paciente a una unidad de pacientes inmunocomprometidos, en donde se inicia antibiótico terapia intravenosa y también cuidados generales. Posterior a eso, el paciente presenta una evolución tórpida, presencia de taquicardia, edema generalizado con signos de falla renal aguda, eso con un aumento progresivo en el valor de la creatinina y también con un descenso en el ritmo diurético, desarrollando entonces un síndrome de lisis tumoral y un deterioro clínico. Entonces, ya por esa descompensación y esa evolución tórpida, entonces se decide iniciar un esquema de quimioterapia inicial para leucemia linfoblástica aguda, con las mismas medicaciones de las que ya hablamos. Con eso, posterior a eso, presentando una mejoría sustancial del cuadro, y actualmente ya el paciente, posterior a la realización del esquema quimioterápico, se encuentra estable y continúa en protocolo de seguimiento. En realidad, se debe de hacer un buen seguimiento y estudiar, realizar un buen estudio como para que no vuelva a haber recaída. Entonces, a modo de comentarios, vemos que la leucemia linfoblástica aguda presenta una incidencia anual de 2.5 a 3 casos por cada 10.000 niños menores de 15 años, presentando un pico en la edad escolar y también un predominio importante en el sexo masculino. Con respecto a nuestro paciente, vemos que el paciente escapa un poco a esta frecuencia debido a que el primer diagnóstico presentó a los 18 años de edad y en ese caso suele tener un pronóstico desfavorable en dicha franja etaria. Entonces, fue por eso, en realidad, ya presenta un pronóstico desfavorable el paciente, presenta como una recidiva tumoral y una afectación a nivel testicular en este caso. Eso ya se pudo hacer el diagnóstico posterior a la realización de los estudios complementarios y obviamente que posterior a la toma de muestra, en ese caso la toma de quirúrgica del testículo del lado derecho, en donde ya la macroscopía en realidad se observaba con áreas de necrosis, con una forma irregular. Entonces ya se pudo confirmar dicho diagnóstico con la anatomía patológica posterior a la realización de la biopsia de dicha pieza. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la leucemia linfoblástica aguda. Aquí le puse un caso clínico a modo de tener en cuenta que no solo se puede presentar en la niñez. Sí, dice que es lo más frecuente que se presente en los niños, pero también se puede presentar en una edad, como en este caso de nuestro paciente a los 18 años de edad. En ese caso el paciente presentó un pronóstico bastante desfavorable, en donde ya tuvo una recaída o una afectación testicular en ese caso.